he propuesto hacerlo como si fuera una especie de película, ¿no? Porque al final del todo, esto de darse de alta parece una película, ¿no? No de terror, pero casi, ¿vale? Entonces sí que cualquier dudita que pudierais tener, por favor, pues tenemos por ahí el chat, ¿vale? Podemos plantear preguntas porque el objetivo es que sea lo más ameno y distendido posible, ¿vale? Hay una parte que si estáis comenzando y vais a emprender, me imagino que os interesará, que es la famosa leyenda esta de facturar sin ser autónomo, que es eso de no darse de alta, etcétera, ¿vale? Entonces yo eso os puedo echar una mano y lo podemos tratar dentro de las particularidades que tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Os dejo ahí mi contacto, ¿vale? Para que lo podáis tener presente por si tenéis alguna duda de lo que estamos viendo a nivel general, ¿vale? Para el tema de asistencia, pues como decía Rebeca, hay que cumplir una serie de premisas y asistir a un cierto número de sesiones que estamos impartiendo, ¿vale? Pero yo he estructurado la sesión de hoy en lo que sería qué es esto del alta en autónomos, qué es esto de la famosa tarifa plana, esa especie de ayuda, bonificación, reducción que hay cuando una persona se da de alta y que paga la cuota reducida de 60 euros. ¿Cuánto se paga? Es decir, porque al final de la tarifa plana tenemos que ser conocedores y conocedoras de que todo lo bueno se termina y acabamos pagando la cuota normal, ¿no? Incluso podemos aventurar todo aquello que están siendo los medios de comunicación relativo a la cotización por ingresos reales, que es un poco el futuro que nos deparará si al final acaba saliendo de aquí a unos años las personas que estamos a alta en autónomos, es decir, que acabemos pagando de seguridad social conforme a los ingresos que vayamos teniendo. Y luego un apartado que siempre me gusta poner que es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué estamos pagando la cuota de autónomos? Que yo lo considero algo importante, ¿vale? Pues bueno, si os parece, vamos a empezar la sesión hablando de lo que es el alta en autónomos. Es decir, eh, vamos a empezar una actividad emprendedora y normalmente no sabemos cuándo nos tenemos que dar de alta, tenemos dudas, googleamos en internet, oímos esto de facturar sin ser autónomo. Entonces, ¿qué es? ¿No? Aquí lo primero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es la definición a nivel laboral que se da de las personas que están trabajando por cuenta propia, los autónomos, ¿no? Entonces, no quiero ser muy legalista en el sentido de que no quiero inundaros para hacer práctico en las definiciones legales. Os he puesto ahí, por si a alguien le interesa profundizar un poquito más el artículo, pero digamos que la ley define al trabajador autónomo o trabajadora autónoma como una persona física, es decir, para ser autónomo tienes que ser una persona física de carne y hueso, no puede ser una sociedad, es decir, una SL no se puede dar de alta en autónomos, se tienen que dar de alta las personas, ¿vale? Entonces allí la ley lo que te dice es que tienes que cumplir una serie de requisitos que son pues, que realices de forma habitual, personal y directa una actividad a título lucrativo, ¿vale? Tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, ¿vale? De esa definición, cositas interesantes que tenemos es personal y directa, que lo entendemos prácticamente todos y todas, ¿no? Es decir, a través de mis herramientas, a través de mí mismo, yo desarrollo de esa actividad en la que tengo que tener lucro, es decir, yo si me doy de alta es para vivir de alguna manera de esto, ¿no? Y hay una palabrita por ahí que es un poco la que despista y lo que da lugar a la famosa leyenda esta de facturar sin ser autónomo, que es la palabreja habitual, ¿vale? Esto, que parece una chorrada por decirlo así, la palabra habitual resulta que en derecho es lo que se llama un concepto jurídico indeterminado, ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, que un concepto jurídico indeterminado significa que para lo que unas personas puede significar una cosa, para otras personas puede significar lo contrario, ¿vale? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, oye, para mí lo habitual es, yo qué sé, salir todos los días al parque a correr 10 kilómetros, ¿no? Hay otra persona que puede decir, oye, pues yo corro 5 kilómetros todos los días. Y algunos sabremos que diremos, pues no corremos nunca, ¿no? Que se dice. Entonces, claro, eso en derecho dices, vale, pues si para mí lo habitual para una persona son 10 kilómetros, para otra persona son 5 y para mí son 0, ¿cuándo yo me doy de alta? Cuando corro 5, cuando corro 3, cuando corro 1, etcétera, ¿vale? Con lo cual, eso que viene en la ley como requisito para poderte de alta, realmente ocasionó un problema.
Y ese problema viene determinado que si nuestra actividad, al parecer, no es habitual, no nos tendremos que dar de alta en autónomos. Insisto, ¿vale? En aquello de que en Hacienda, desde el primer euro, nosotros y nosotras nos tenemos que dar de alta, es decir, nos damos de alta en la declaración censal y declaramos nuestros ingresos, cuánto he ganado, si esta actividad lleva IVA, lleva retención, etcétera, ¿vale? Porque si no nos diéramos de alta en Hacienda, ese dinero que estaríamos ganando sería dinero no declarado, vamos a decir dinero B, ¿vale? Estamos hablando siempre de legislación de seguridad social. Entonces, de cara a Hacienda, de alta siempre. Y es en seguridad social donde introducimos el matiz de esta famosa palabreja, ¿vale? Pues para que veáis hasta dónde llegó el significado de la palabra habitual, resulta que llegó al Tribunal Supremo, es decir, fue de juzgado en juzgado, subiendo instancias, hasta acabar la famosa palabra en el Supremo, ¿no? ¿Qué se dijo allí? No sin ser algo que no sea pacífico que se dice, ¿no? Que claro, que es muy difícil en la palabra habitual, que realmente la solemos referenciar al tiempo, ¿vale? A la duración, a la frecuencia con la que hacemos las cosas, pues ahí el Tribunal Supremo lo que vino a decir que es muy difícil determinar en el día a día la prueba, es decir, concretar, ¿vale? ¿Qué es eso de cuánto tiempo le dedicamos a la actividad? Los famosos 10 kilómetros, 5 o 3. Entonces, surgió una especie de indicador que vino a decir que cuanto más yo trabajo, supuestamente más ingresos genero. Entonces, hay un indicador de referencia que es el salario mínimo interprofesional, que en teoría, vamos a poner comillas, por debajo del cual nuestra actividad no sería habitual y por tanto se consideraría una actividad complementaria o marginal, que se dice. No en el sentido de la marginalidad de la palabra, sino porque pueda dar lugar a que esa actividad no es ni mi medio de vida, ni mi medio accesorio, etcétera, ¿vale? Esto no sé si a alguna persona le suena, esto de facturar sin ser autónomo y demás, que te das de alta en Hacienda y te das de alta en Seguridad Social. Ya veo que hay alguna preguntita, ¿vale? Luego haré, conforme vaya pasando por apartados, cuando explique todo, si os parece, ¿vale? Cogeré la batidora de preguntas y las iré respondiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, nos podemos, si os parece, nos podemos perder un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, esa solución del Supremo, ya os lo pongo ahí, no significa necesariamente que si no llego al salario mínimo interprofesional no me tengo que dar de alta en autónomos. Con esto hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Cuidado con los ingresos netos. Es decir, este caso en concreto, para que veáis hasta dónde llegó el tema, fue un agente de seguros. Un agente de seguros que lo que hizo fue suscribir sus pólizas de seguros con clientes y esa clientela al final pues le daba una especie de ingreso recurrente, que eran 200 euros. Vamos a poner 200 euros, ¿no? No le daba para pagar la cuota de autónomos. ¿Qué cogió? Tesorería cogió y pam, pam, pum, ¿no? Lo zarandeó y le dijo, pues ahora te vas a enterar y te me vas a pagar la cuota con sanciones, recargos, etcétera, ¿no? Y esta persona invocó que esa actividad que desarrollaba, él la declaraba, ¿vale? Pero no daba lugar a que se diera de alta en autónomos, en la seguridad social. Y entonces ahí el Tribunal Supremo le dio la razón porque dijo que con ese montante podía demostrar que su actividad no la estaba desarrollando, vamos a decirlo así, frecuentemente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, el problema que tenemos es que no lo dice la ley, ¿vale? Esto de habitual ya veis que ha llegado al Supremo y con lo cual cuando yo digo que las cosas llegan al Supremo es porque antes jueces y juezas han discutido antes. Si no discutieran y viniera la ley, pues no habría problema. Es decir, si en la ley hubieran puesto si no llegas al salario mínimo interprofesional, no te tienes que dar de alta. Pues todos podríamos invocar ese artículo para nuestra tranquilidad, ¿vale? Como no solo se considera el salario mínimo como referente, han habido otras pequeñas sentencias en el que se ha dicho, vale, es muy difícil concretar el tiempo que dedicamos a las cosas, ¿no? Es decir, no somos, como digo yo, la película de Interestelar en el que podemos casi medir el tiempo cuántico para ver lo que dedicamos a las cosas y por muchas herramientas de medición que tengamos ahora, ¿no? Pero sí podemos demostrar ese tiempo de dedicación y las características del negocio, también son cositas que los tribunales han dicho que puedan dar lugar a que nos tengamos que dar de alta, ¿vale? ¿Qué más cositas se ha dicho? Experiencia en las actividades efectuadas.
Por ejemplo, yo soy un profesional, imaginaros, médico, me tengo que colegiar, para desarrollar la actividad, pues me van a decir, hombre, pues es que no es lo mismo, ¿vale? El hecho de que estemos diciendo que esa actividad es marginal y hay alguien que tenga que montar cierta infraestructura para desarrollar la actividad, ¿vale? Entre otras cosas, si tú ya tienes un establecimiento abierto al público, ya no se considera que tu actividad sea marginal. Es decir, imaginar que yo monto una tienda del negocio que sea y de repente digo, oye, pues mira, con toda mi infraestructura, con todo mi estocaje, con toda mi caja, y digo, bueno, pues yo es que mira, no llego al salario mínimo interprofesional, no llego, con los ingresos y gastos que tengo, no llego. ¿Vale? Ahí el Tribunal Supremo dijo, vale, pero tú es que la infraestructura y estructura como tal es para que tú te dediques a esto ya de manera habitual. Un establecimiento abierto al público le dediques 2 horas, 3, 4 o 25, que se dice que no tiene el día, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, cuidado también con solo estar circunscritos a lo que es el salario mínimo interprofesional, porque puede dar lugar a problemas. Os voy a poner un ejemplo. Pues imaginad ahora en esto de las nuevas tecnologías que escribimos algún tipo de publicación en alguna revista especializada y resulta que nos dicen de pagarnos. Oye, pues mira, pues sí, pues por este contenido tan chulo que creas, te va a pagar 50 euros al mes. ¿Vale? Claro, esos 50 euros al mes, si empiezas a echar cuentas, dices, bueno, pues si los autónomos son 60, si tengo la tarifa plana ya no me llega. Si son de normal, como veremos, casi 290 euros, tampoco me llega. Me tengo que dar de alta en autónomos y ya, claro, salgo a pérdidas, no me sale rentable. Entonces, ahí lo más lógico es que si no conoces esto, digas, pues no me meto en esos follones porque no me merece la pena, ¿vale? En ese caso, sí que ahí podríamos decir que nuestra actividad no es habitual. Es decir, yo no me dedico, soy periodista, ni tengo la licenciatura de periodista, sino que creo contenido y hay una persona que me paga, ¿vale? Una entidad que además quiere factura, como tendría que ser, ¿vale? Entonces, en ese caso, yo me doy de alta en Hacienda y declaro mis 50 euros de ingresos, pero a la Seguridad Social, ¿vale? No me daré de alta porque entiendo que mi actividad es simplemente marginal, de lo que no llego al salario mínimo, ni le dedico algo en el tiempo, por decirlo así, con cierta periodicidad de frecuencia, para que se considere como tal, ¿vale? Si os parece, vamos a leer el Esteban. Dice, el importe del salario mínimo se considera ingresos menos gastos, se considera el importe de la factura, por esto de llegar al salario mínimo. Bueno, efectivamente, en el caso este del Tribunal Supremo se fueron a los ingresos menos gastos, para entendernos, ¿vale? Los ingresos netos. Pero imaginaros, yo gano 1.000.000 de euros y tengo de gastos 999.999,99 periodo, ¿no? ¿Alguien cree que no me tengo que dar de alta en autónomos porque tengo 0,01 de ingresos? Mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con eso. O sea, yo no solo valoraría el hecho de ingresos menos gastos a ver cuánto me sale, sino que valoraría la actividad en conjunto, ¿no? Ese tiempo de dedicación, esas características, la experiencia o no, si va a ser mi medio fundamental de vida, etcétera, ¿vale? Hay un micro que interfiere, dice Raquel. Perdón, ¿no? Yo de momento oigo bien, ¿vale? Si no, por favor, me vais diciendo y vamos silenciando micros, ¿vale? Esta diapositiva que me gusta enseñar es la visión de la inspección, ¿vale? ¿Qué significa? Que sí, que esto lo dijo el Supremo, ahí digamos que tenemos allí la sentencia de que mi actividad no es habitual y por tanto no me doy de alta en autónomos, pero si vais al edificio Trovador, ahora en modo pandemia, igual no dejan entrar, ¿vale? Pero esto es un tríptico que tenemos en la inspección, que me gusta ponerlo para que veáis un poco lo que la administración quiere comunicar con este tema, ¿no? Te dice, si eres emprendedor, o sea, ya viene en amarillo, es decir, para las personas que sepan comunicación, en este díptico tríptico veréis que se quiere remarcar en amarillo lo que se quiere comunicar, ¿no? Entonces te dice, si eres emprendedor, yo siempre digo, ojo, si la inspección de trabajo ya se comunica con nosotros y nosotras así, algo me quiere comunicar, pero ya no tiene muy buena pinta, ¿no? Dice, bueno, pues entonces, si eres emprendedor, lo siguiente que leemos en amarillo es obligatorio estar dado de alta. O sea, aquí no hay medias tintas ni en ningún momento puedas mover arriba o para abajo el papelito. No estamos viendo aquí este tema de la habitualidad, ¿no? De la palabreja habitual. ¿Qué me están diciendo?
es obligatorio estar dado de alta. Y luego te dice, y en caso de incumplimiento, ¿vale? Y habré como 2 guiones en amarillo, si veis allí. Ya te dice, incurre una infracción grave, o sea, ya y la palabra grave como en mayúsculas, ¿no? Y te dice, y con una multa de hasta 6.250. Es decir, ahí nos vamos a lo máximo, porque la ley de infracción y sanciones del orden social va por tramos. Te dice hasta 6.250, pero no te está diciendo que puede ser menos. ¿Vale? Es decir, aquí la administración ya me está comunicando que te puedo crujir hasta con 6.250 euros, ¿no? Y luego te dice, y también con un acta de liquidación, que eso significa pues, que todo lo que no has pagado, ¿vale? Ahora me lo pagues y, por supuesto, con intereses, multas, recargos, sanciones y demás, ¿vale? Y luego, la siguiente ya, guión amarillo, ya es el remate que nos quiere comunicar la inspección, que dice, y aparte, ¿vale? Cuando ya estés totalmente ya en el suelo agonizando, pues que sepas que te imposibilidad de acceso a las prestaciones del sistema, etcétera. Es decir, no te voy a dejar poder acceder incluso a las prestaciones del sistema de la seguridad social, ¿vale? Con lo cual, palabreja de habitual, facturar sin ser autónomo, cuidado, mucho cuidado, porque la inspección de trabajo, ¿vale? Nos está diciendo esto, que para ejercer una actividad por cuenta propia es obligatorio estar dado de alta, ¿vale? Y así también lo piensa la propia administración de la Seguridad Social. Estas son noticias que voy recogiendo por ahí de los medios de comunicación que me hacen gracia, ¿no? Que dice, bueno, pues esto, la Seguridad Social avisa, da igual lo que gane, si hay actividad, hay alta en autónomos, ¿no? Y aquí tenemos incluso a esta persona que es el director de la Seguridad Social de Valencia, no tengo nada en contra del pobre hombre, pues ya te lo dice, ¿no? Te dice, cuidado porque esto si hay actividad, hay alta en autónomo. Y es una leyenda. Bueno, pues que supuestamente, ¿vale? Esto aquí no dicen nada de la habitualidad. Es una sentencia del Supremo que existe, ¿vale? Pero la administración, tanto tesorería como la inspección de trabajo, parece ser que no les gusta esto. Lo que les gusta y quieren es que la gente se acabe dando de alta en la seguridad social. Sí, recojo un poco toda la petición de Laura. Creo, Carlos, bueno, que tienes abierto el micro y se oye, perdona, interferencias. ¿Vale? Si lo puedes silenciar, por favor. Vale. Bueno, pues a lo que iba. A la Seguridad Social y a Inspección no les gusta esto de facturar sin ser autónomo y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? También decir que podemos encontrarnos una problemática sobrevenida, ¿vale? Cuando, por ejemplo, hemos optado por esta vía pensando y no analizando que nuestra actividad pueda ser marginal. Es decir, oye, pues yo cuando me doy de alta, venga, pues yo creo que de momento me voy a dar de alta en Hacienda con mi declaración censal, con mi 036, mi 037 y de momento voy facturando porque, oye, facturo pues 300 euros al mes, que no es el salario mínimo, que para este año son pues 950 euros por 14, 13.000 y pico euros, ¿vale? Y imaginad que en 3 meses después de darnos de alta en Hacienda, nos entra un trabajazo de que nos supone ya prácticamente superar el salario mínimo interprofesional, pues porque lo hemos hecho bien, ¿vale? ¿Qué sucederá ahí? Que tendré una alta censal de 3 meses hacia atrás, ¿vale? Y yo querré darme de alta en un momento posterior a esa declaración censal que yo he hecho, ¿vale? Y que me he dado de alta con anterioridad en Hacienda. Ya veremos que luego Seguridad Social cruza datos con Hacienda para ver cuándo inicias la actividad. Claro, allí tendremos un problema y es que la habitualidad no es cuando yo vaya a llegar al salario mínimo, ¿vale? Esto, por favor, tenedlo claro. La habitualidad se tiene que cumplir siempre. Si no se va a cumplir, tendremos un problema, porque entonces haremos un alta en Seguridad Social en autónomos fuera de plazo, ¿vale? Y las consecuencias de dar de alta en autónomos fuera de plazo son deudas, posibles sanciones y la imposibilidad de acceder a la famosa tarifa plana de 60 euros, ¿vale? Con lo cual, mucho cuidado. Tenemos como consejo que planificar bien cuándo nos vamos a dar de alta, bien, que ese alta primero en Hacienda, luego va en función también del alta en Seguridad Social, pero cuidado con hacer una cosa y quedarnos a medias, ¿vale? Yo siempre hablo, cuando hablo de este tema, de la maquinita del topo. La maquinita del topo en los recreativos y en estos sitios, no sé si sabéis cuál es, que es estos topos que tú tienes un martillo y le vas dando, ¿no? Cuando asoma la cabeza, ¿no?
Imagínate que la administración, imaginaros que lleva ese mazo y claro, si el topo se queda a medias, que digo yo, es cuando tienes toda la posibilidad de que te dé el mazazo en la cabeza, ¿no? Pues esto sería prácticamente igual. Cuando la gente está bajo tierra, vamos a decirlo así, sumergido, pues no se tienen datos, con lo cual ni Tesorería ni Hacienda a lo mejor se entera de el posible incumplimiento que estás haciendo, y cuando te quedas a mitad, que es el darte de alta en Hacienda, pero no en Seguridad Social, pues estás igual a lo mejor esperando el mazazo, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Por favor, de darse de alta solo en Hacienda y en Seguridad Social no en base a esto, ¿vale? La famosa leyenda de facturar sin ser autónomo. Vale, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tema para poder cerrar el bloque. Vale, hay una pregunta de Esteban de si podría darme de alta en Hacienda, facturar y darme de baja. Pues sí, a ver, depende, ¿vale? Habría que analizar. Entiendo que no sería dándote de alta en autónomos. Vale, pues bueno, lo que tendrías que mirar en eso, a ver, entonces, Laura luego dice, entonces la leyenda es falsa y siempre hay que darse de alta. O sea, no es que sea falsa, esto es como lo que decía antes, Laura, es decir, yo puedo tener una actividad marginal en la que yo puedo ganar un dinero, que es un rendimiento económico, pero que nunca ni voy a vivir de eso, ni me voy a dedicar a eso, ni va a complementar mi modo de vida, sino que es una transacción económica entre la gente. Si eso es marginal, por decirlo así, pues en el caso, por ejemplo, que he dicho, en los casos en los que a lo mejor vendo una imagen que yo he tomado de una cámara de fotos y me lo compra una guía de viajes, que va a querer su factura. Si yo no soy fotógrafo ni fotógrafa profesional y vendo esa imagen y me pagan 100 euros, pues eso sería, por ejemplo, un ejemplo de habitualidad, ¿no? No me voy a dedicar a vender fotos, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, no es del todo falsa, pero sí que hay que tener muchísimo cuidado. Y si tienes una actividad marginal, entonces te das de alta en Hacienda, pero no en Seguridad Social, ¿vale? Es decir, en Hacienda siempre, insisto, en Seguridad Social, en autónomos, depende si cumplimos con el tema de la habitualidad. Pero ya veis que la Administración procura que si vamos a ejercer la actividad más o menos frecuentemente, podamos tener un problema a toro pasado, ¿vale? Por ejemplo, con lo que decía Esteban, perdona que me quedaba a mitad, si puedo darme de alta en Hacienda, facturar y darme de baja, sí. El problema es cuando recurrentemente a lo mejor hacemos eso, ¿no? Aglutinamos facturas o nuestra actividad es estacional, es decir, yo tengo una actividad, imaginaros, de hacer turrones, en verano no me doy de alta, me doy de alta en octubre, noviembre, diciembre, y ahí a lo mejor, imagínate que en mi fábrica de turrones o los turrones que yo hago no me dan más que 1.500 euros o 5.000 euros. ¿Vale? En ese trimestre. Lo que se va a valorar entonces es la estacionalidad, es decir, el tiempo que yo dedique a ese negocio dentro de la campaña, por ejemplo. O sea, cuidado con esas actividades que se llaman cíclicas e intermitentes, porque también tesorería eso lo puede llegar a valorar, ¿vale? Luego, a partir de allí, cuidado, ¿vale? Sobre todo, cuidado con las altas y con las bajas censales, porque aun independientemente de hacerlo así, si luego me voy a dar de alta 3 meses después, 2 meses o lo que sea, tenemos un riesgo con todo lo anterior. Para eso es mejor dejar pasar un tiempo prudencial o inclusive darme de alta en Hacienda en otro epígrafe. ¿Vale? Esto es algunas cosillas que se hacen pues, para sobrevivir, digamos, si hemos hecho eso de facturar sin ser autónomo. ¿Vale? Con eso, mucho cuidado. Bueno, la siguiente diapositiva que os quería comentar, entonces me doy de alta. ¿Qué significa? Bueno, pues ya nos tiene arrinconada la administración, por decirlo así, ¿vale? Y dices, vale, pues ya esto de la habitualidad sé que no les gusta, me va a tocar muchísimo discutir, hasta incluso para que veáis, la cosa llegó al Supremo, eso es un camino tortuoso, ¿vale? Entonces me doy de alta. ¿Qué características tenemos? ¿Vale? A modo titular, por resumir mucho. Las altas son previas, ¿vale? Es decir, hace años que tú te dabas de alta en Hacienda y tenías un plazo de 30 días para darte de alta, eso cambió hace unos años y ahora todas las altas se tienen que realizar antes de ese inicio de actividad, ¿vale? Es decir, se puede tramitar incluso hasta 60 días antes. Y si me tengo que dar de baja, tengo 3 días, es decir, para las altas previas, incluso con una antelación de 2 meses, pero si me tengo que dar de baja, tengo solo 3 días, ¿vale? Importante porque si esto, por ejemplo, no me doy de alta en plazo, puedo tener problemas con la tarifa plana y puedo tener problemas con alguna sanción.
difícil, pero con la tarifa plana sí que se pueden tener problemas. Y las bajas, el problema que tendrías de una baja fuera de plazo es que pagarías hasta la cuota, hasta el día que realmente fuera la fecha de solicitud de la baja, ¿vale? 3 días, si por ejemplo hoy estamos a 3, imaginaros, de noviembre, yo puedo echar hacia atrás 3 días hasta el 31 de octubre para darme de baja con esa fecha. Si yo, por ejemplo, estamos a día 4 de noviembre y quiero darme de baja con fecha 31 de octubre, ya no podré porque han pasado más de 3 días naturales. Y cuidado con los festivos por eso, ¿vale? A Amelia, ¿vale? Pregunta que en el caso de las actividades cíclicas, que este es su caso, que escribes en una revista, ¿vale? ¿Es habitual porque es mi medio de vida aunque económicamente llega al salario mínimo? No, no. Es decir, tú puedes tener una actividad cíclica, pero dentro de esa actividad cíclica tú no llegas al salario mínimo de manera proporcional, ¿vale? Esto es, imaginaros, el salario mínimo en cómputo anual son 13.000 y pico euros, ¿vale? Imagínate que dentro, Amelia, de esa actividad cíclica que escribes, es decir, ¿cuánto serías capaz de generar de facturación en el tiempo que tú le has dedicado a esa actividad, ¿vale? Y ahí habría que valorarlo, ¿vale? Si es algo que se repite en el tiempo una vez al mes, no significa que sea una vez cada mes lo que tengo que valorar, ¿vale? Va a depender un poco de las características de la actividad. En ese caso, ¿vale? En ese caso de una revista cuatrimestral, ¿cuánto tiempo le dedico a eso? ¿Cuánto facturo? ¿Cuánto me supone? ¿No? ¿Soy periodista? ¿No soy periodista? Pues todo eso influye para yo tener mi argumento de cara a decir que como no es una actividad habitual, yo no me daría de alta, ¿vale? Otra cosa es que ya pues tenga que, imagínate, tener una cierta infraestructura como empresa en la que yo me tenga que comprar todo tipo de materiales para desarrollar esa actividad. Incluso tengo la condición de periodista, titulado, titulada y demás, y ya tengo que desempeñar eso, ¿vale? Con lo cual, habría que analizar el caso concreto, pero precisamente si es una colaboración puntual, se puede dar de alta en Hacienda y en Seguridad Social, a priori podría ser que no, ¿vale? Pero ya veis, ¿vale? Ya lo siento, no puedo concretar más porque esto es algo que es una anomalía dentro de la ley. Es un concepto jurídico indeterminado y que da problemas porque la visión de la administración es compleja, ¿vale? Sí, Laura, si es una tarea relacionada con tu profesión puede dar problemas, aunque sea puntual, te puede dar problemas, ¿vale? Sobre todo, ¿vale? Si os vais a coger a esto de la habitualidad, tener en cuenta desde el minuto cero, por eso es importante hacer un buen plan de empresa para decir, o una especie de decisión vital, ¿no? Oye, pues sí, yo me voy a dedicar a esto y voy a apostar, ¿vale? Porque una cosa es no ser capaces de llegar a generar ese salario mínimo interprofesional, ¿vale? Que tener pérdidas, que es diferente, ¿vale? Es decir, pérdidas, si por ejemplo esto fuera que no llego a esos ingresos como tal, es que no, vamos, en el 2020 no habría autónomos, ¿vale? Por decirlo así, porque todos prácticamente están en pérdidas. Yo casi prefiero que lo veáis como la imposibilidad de llegar a ese salario mínimo interprofesional siempre, no algo relacionado porque es el inicio de actividad que a todo el mundo le cuesta y le cuesta un poquito llegar a ese plan con el que pretendemos vivir de esa actividad. ¿Entendido? Más o menos. Bien, venga, volvemos al ya que nos hemos dado de alta, ¿vale? A esos titulares, esos 3 días que tendría para darme de baja, y en el año 2018 hubo una novedad de tal manera que las 3 primeras altas y hasta las 3 bajas dentro del mismo año, ¿vale? Tienen efectos desde ese día, ¿vale? Esto es importante porque antes hace unos años, tú aunque trabajaras un día por cuenta propia como autónomo, el mes era completo de afiliación. Eso significaba que yo tenía que pagar la cuota completa, ¿vale? Hace unos años eso se reformó de tal manera que yo puedo estar dado de alta en autónomos un día y cotizaré un día, ¿vale? ¿Qué te dice la ley? Porque el legislador siempre está sospechando, ¿no? Y de los autónomos todavía más. El legislador está diciendo, bueno, pues para que la gente no me líe y esté alta y baja, así a toro pasado, porque sabe a lo mejor que en inspección esto lo va a controlar y tal, dice, pues bueno, establezco una especie de límite temporal, ¿no? Y digo, que vale, que dentro del año, ¿no? De enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020, ¿vale? Si yo eso lo hago 3 veces, mi alta tendrá efectos los días que yo pueda estar dado de alta. Es decir, yo puedo estar dado de alta del 1 al 15 de junio, del 8 al 9 de agosto
y del 15 de noviembre al 30 de noviembre, ¿vale? Eso sería, yo estoy dado de alta esos días, que son los días que yo he trabajado, ¿vale? Pero si ya dentro de ese mismo año, luego en diciembre, me voy a dar de alta solo el 8 de diciembre, al ser la cuarta vez, es decir, ya ser más de la tercera vez en el año que me he dado de alta, ese mes se tendrá como el mes completo, ¿vale? Del 1 al 31 de diciembre y cotizaré todo el mes completo. Esto puede ser interesante para aquellas personas pues, con esa actividad cíclica intermitente, ¿no? Es decir, ese quebradero de cabeza que no sé si mi actividad es habitual o no, cojo y digo, vale, pues con 3 primeras altas puedo concentrar esas altas y bajas de actividad y así módulo también la cuota de autónomos, por decirlo así, ¿vale? Otra de las cosas a modo de titular es que si solo me doy de alta una vez, es decir, no por ser muy emprendedor o emprendedora pagas más. Es decir, así como en Hacienda sí que tienes que dar de alta varios epígrafes, pero que no pagas por tener muchos epígrafes, en Seguridad Social es lo mismo, ¿vale? En Seguridad Social no pago las cuotas de autónomo varias veces por estar dado de alta, sino que pago una vez y comunico a Tesorería las actividades que tengo, ¿vale? Bilceri me hace una pregunta que dice, si me doy de alta como autónomo para ser repartidor y luego otra actividad como vender desayunos, ¿tengo que modificar el alta? ¿Cómo se hace en ese caso? Precisamente, Bilceri, es lo que estamos comentando. Yo me doy de alta una vez, ¿vale? Y luego comunico cualquier variación de la actividad, adjuntando nuevamente en la declaración censal el epígrafe que yo me he dado de alta, ¿vale? Es decir, no, ¿tienes que modificar el alta? Sí, ¿vale? Y es importante. No se solía hacer, pero precisamente en el 2020 ha sido importante por el modo pandemia de mucha gente que ha tenido que cerrar y le pagaban el cese de actividad en función de la actividad que tenía, ¿vale? Con lo cual es importante comunicar a Tesorería todo correctamente, ¿vale? Bueno, para darte de alta, no se hace ya en papel desde hace un tiempo. Desde el 2018, desde octubre del 18, los autónomos y autónomas se tienen que dar de alta a través de Internet, ¿vale? A través del sistema red. Eso está en Internet. Si buscáis en Google y ponéis alta en el RETA, RETA es Régimen Especial Trabajadores Autónomos, ¿vale? Con lo cual allí, incluso ahora, te puedes dar de alta si Tesorería tiene vinculado tu número de teléfono. Lo puedes hacer vía SMS, ¿vale? Con lo cual cada vez van habiendo más más simplicidades para darte de alta, cosa que antes era como un infierno, ¿no? Es decir, lo puedes hacer con un certificado digital, lo puedes hacer con el sistema clave o inclusive ahora, si Tesorería tiene tus datos en su base de datos de tu móvil hace las veces como de firma segura, como si fuera un PIN, para poder darte de alta, ¿vale? Pero se tiene que hacer a través de Internet. Vale. Palabras de película de terror, como os decía, ¿no? Parece que esto es una película, lo de darse de alta en autónomos. Vamos a hablar de palabras que normalmente la administración utiliza y que a lo mejor no somos conocedoras o conocedoras y nos suenan raro, pero que son importantes, ¿vale? De cómo funciona de momento este régimen de autónomos, ¿vale? Es decir, desechamos lo de la habitualidad, entre comillas, nos damos de alta, sabemos lo de los plazos que es antes y demás, y ahora entran cosas en juego como base de cotización, ¿vale? ¿Qué es eso de la base de cotización? Bueno, pues la base de cotización es al final lo que determina la cuantía de mis prestaciones. Es decir, cuando yo, por ejemplo, voy a ser padre, voy a ser madre, me voy a jubilar, mi base de cotización es lo que al final determinará cuánto yo vaya a cobrar, ¿vale? De momento, en este año, y yo creo que un poquito más el año que viene también, porque es un tema complejo, los autónomos y autónomas no cotizan por lo que facturan, no cotizan por los famosos ingresos reales que se dice, ¿vale? Sino porque una opción, es decir, los autónomos pueden elegir entre una base mínima y una base máxima. Y para este año, que son las mismas bases que el año pasado porque no se han actualizado, esa base mínima son 944,40 y la base máxima son 4.070,10. Eso no quiere decir, la base no es lo que se paga, ¿vale? Es decir, nadie paga, bueno, con la base mínima no pagas 944, sino que eso, insisto, es la base de cotización, ¿sí? Lo que se paga es el resultado de aplicar un porcentaje, que se llama cuota, ¿vale? Sobre esa base que yo haya elegido. Es decir, no necesariamente tengo que elegir la base mínima y la base máxima, sino que eso es lo mínimo y lo máximo. De tal manera que yo puedo elegir 1.000 euros, 1.100, 1.200, 1.300, ¿vale? Hasta 4.070, que sería la base máxima. ¿Cuánto pago? Pues el porcentaje que os decía, la cuota, ¿no? Este año, en 2020, es el 30,30.
¿vale? Es decir, para saber lo que pago de autónomos, aplicaría el 30,30 sobre 944,40, sobre la base mínima. Con lo cual, ese pago mínimo son unos 286,15. Tenéis ahí en la diapositiva. Os he puesto sin bonificaciones, ni reducciones, ni tarifa plana para que podáis visualizar al final cuál es el coste de seguridad social, ¿vale? Hasta este mes de octubre la cuota era un 30. Yo me imagino que a lo mejor habéis oído en los medios de comunicación aquello de sube el pago de autónomos. ¿Por qué ha sido? Pues porque se ha actualizado esa cuota de tal manera que del 30 pasa al 30,30 y en el año 2021 será el 30,60. Aunque no cambie la base, como cambia el porcentaje, pues sube un poquito más, ¿vale? Ha subido como 3 eurillos al mes, ¿vale? Bueno, ese pago mínimo resulta que, bueno, dentro de esa base mínima y esa base máxima tenemos una serie de límites. Es decir, Tesorería nos pone una serie de pegas a la hora de poder elegir una base. Y eso suele guardar relación con el número de personas trabajadoras que tenemos. Es decir, si tenemos más de 10 en algún momento del año, no me dejan tener la base mínima de 944,40. Tendré otra, ¿vale? Y con 47, 48 años también nos empiezan a poner pegas, ¿vale? Porque lo que no quiere el INS ni Tesorería es que nos hinchemos la base cuando estamos a lo mejor más cercanos a la edad de jubilación y podamos desvirtuar luego la pensión que nos pueda corresponder, ¿vale? Entonces, una persona, por ejemplo, con 50 años no puede elegir una base más allá de 1.000. Sí, ¿vale? Eso no hay problema siempre que yo pueda, como tope, elegir el 220% de la base mínima. Eso es una novedad que hubo hace unos años, de tal manera que el 220% más o menos de la base mínima esa que os he comentado serían 2.077,88. ¿Vale? Eso actuaría de tope si yo tengo, por ejemplo, 55 años, escojo la base mínima y luego la quiero subir, imagínate, muchísimo. Pues en esa subida solo podré hacerlo hasta el tope ese del 220%. ¿Vale? Base mínima que también Tesorería pone problemas. Si yo monto una SL, una sociedad, o si soy el administrador o administradora también de una sociedad mercantil, ¿vale? Entonces, en ese caso, la base mínima Tesorería ya no me deja que sea 944,40, excepto el primer año de actividad. Es decir, si es la primera vez que yo me doy de alta en autónomos, monto una sociedad y como tal sí que podré durante un año tener la base de 944,40 y de ahí el 30,30 pagar los 286,15, ¿vale? Pero a partir de ese primer año mi base mínima será otra, que es la que tenéis ahí, 1.214,10, ¿vale? Entonces, si yo sobre esa base aplico ese porcentaje del 30,30%, pagaré 367,87. Es decir, hay una diferencia, lo he puesto ahí, de unos 82 euros, ¿vale? De una diferencia entre una persona física y una persona que elige constituir una sociedad. Cuando constituyes una sociedad, los gastos incrementan, aparte de ciertas obligaciones, pues que sepáis que la cuota de autónomos también, ¿vale? De esto, no sé si hay alguna persona que tiene alguna duda, si no, por favor, me vais diciendo en el chat, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Pues imaginar que nos venimos arriba y decimos, venga, pues, ala, me pongo la base de 4.000 euros y empiezas a pagar el 30,30, que son 1.000 y pico euros. Y dices, ostras, pues me he pasado, ¿no? ¿Toda mi vida en autónomo tengo que tener esa base? No, ¿vale? De momento, hasta que esto igual pueda cambiar el año que viene con el tema de cotizar por lo que uno realmente factura, ¿vale? Yo puedo cambiar 4 veces de base e irá en función de los trimestres. Es decir, yo puedo cambiar de base entre el 1 y el 31 de marzo y tiene efectos desde el 1 de abril, va como por trimestres, ¿vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, imaginad, estamos en noviembre, me doy de alta y elijo esa base máxima que os comentaba de 4.000 y digo, jo, yo en diciembre quiero ya cambiar porque esto es una sangría, tener en cuenta que no voy a poder, que ese cambio no es inmediato, sino que tiene efectos como en el primer día del mes siguiente, del trimestre siguiente, ¿vale? En este caso ya tendría en cuenta ese cambio de base el 1 de enero del año siguiente, ¿vale? Pero que sepáis que de momento se puede cambiar 4 veces de base, ¿vale? Bueno, tarifa plana. ¿Qué es esto de la famosa tarifa plana? Los 60 euros, ¿vale? Por darte de alta. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Hay que estar al corriente, ¿vale? Con lo cual hay que estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Eso significa
que el Estado va a cumplir conmigo porque yo he cumplido con ellos, ¿vale? Con lo cual, antes de darse de alta, si hay una persona que tiene alguna duda de si está al corriente, que pida un certificado, tanto en Hacienda, en Seguridad Social. Entiendo que no habrá problema si nunca has sido de alta, nunca has estado de alta en autónomos o has tenido contratados a personal, porque el obligado a pagar las cuotas era la empresa en el caso, imaginaos, de que mi empresa no pagara seguridad social. ¿Vale? Tienes que ser el responsable del ingreso de las cuotas. Pero, ¿vale? Obligaciones fiscales, cuidado, que hay muchas y podría suceder que yo, por no pagar un recibo, como puede ser el ICA, ¿vale? Pues por cuestión de ideología, imagínate que lo decido romper, no lo pago y eso sería incumplir una obligación fiscal, con lo cual si no estoy al corriente, no podré acceder a la tarifa plana, ¿vale? Y esto mucho cuidado porque es un requisito de concesión, ¿eh? Para que me concedan la tarifa plana en el momento del alta, tengo que estar al corriente. Otra cosa es que yo, imaginad, me doy de alta en noviembre y en febrero, por lo que sea, por esto del COVID dichoso, no puedo afrontar el pago. Allí en ese mes, ¿vale? Desaparecería la tarifa plana, si no la he podido afrontar, cotizaría los 200 y pico euros más un recargo que irá en función de cuando lo pague. Si lo pago al mes siguiente será de un 10 y a partir del mes siguiente habrá un recargo del 20%. Pero si yo me pongo al corriente con ese pago, después vuelvo a reengancharme en la tarifa plana, ¿vale? Es decir, es diferente el hecho de que se concede por estar limpio o limpia, pero luego si incurro en alguna causa de tener alguna deuda, si me pongo al corriente puedo volver a repescarla allá donde la dejé, ¿vale? Más requisitos. Causar alta inicial, ¿vale? O es la primera vez que me doy de alta o han transcurrido 2 o más años, ¿vale? Desde que me di de baja en autónomos. O 3 si ya me beneficio de la tarifa plana, porque la tarifa plana ya lleva unos años y puede haber personas que se beneficiaron en su día, se dieron de baja y ya la quieran volver a reemprender, ¿vale? Pues en ese caso, si ya me beneficié, para volver a tener acceso a la tarifa plana han tenido que transcurrir al menos 3 años, ¿vale? ¿Cuánto pago? Pues pagaré 60 euros, pero si elijo, ¿vale? La base mínima, es decir, aquello que hablábamos de los 944, serán 60 euros si elijo 944, ¿vale? Durante un año. Si no, ¿qué haríamos todos? Digo yo, pues normalmente somos así, ¿vale? Cogeríamos la base máxima de 4.000, pagaríamos 60 y cuando fuéramos probablemente ya a desaparecer la tarifa plana nos bajaríamos la base a la mínima, ¿no? Para pagar, pero por lo menos tener engordado nuestra vida laboral y nuestra base de cotización. Pues bueno, pues el legislador lo tiene contemplado, ¿vale? Y dice que si tú eliges una base superior a la mínima, que son esos 944, ¿vale? Entonces la tarifa plana no son 60 euros. Va a ser el resultado de hacer una operación que será multiplicar esa base, imagínate, 1.500 euros, lo multiplico por el 30,30%, eso sería mi cuota, pues mi tarifa plana será el resultado de restar 213,81, os lo he puesto ahí, lo que dice la ley, y esa será mi tarifa plana. Es decir, no solo hay tarifas planas de 60 euros, hay tarifas planas de 90, 95, 136, porque puede ser que haya gente que se haya elegido una base superior a los 944, ¿vale? Transcurrido ese año, ya no pago 60, hay una reducción de la cuota de un 50%. Se he puesto ahí la cantidad, ¿vale? Que son 152 euros. Y luego ya al año y medio de esa alta, de esa tarifa plana que me he beneficiado, la tarifa plana vuelve a existir, es decir, continúa, pero no son 60 ni 152, sino que serán 205,97, ¿vale? También en esto de la tarifa plana, dependiendo de la edad que tengamos, o de si somos hombre o mujer, ese periodo de los 205,97, que es un 30% de reducción, se puede alargar un año más, hasta un máximo de 36 meses. ¿Vale? Hay por ahí una pregunta, ¿vale? Tengo una duda, dice Beliceri, que me di de alta, pero nunca trabajé ni facturé antes del mes, me di de baja porque no hice nada. Perdí la cuota especial, entiendo que te refieres a la tarifa plana. Podría ser, si te diste de alta en Seguridad Social, ¿vale? Sí que, y no han pasado 2 o 3 años, entonces probablemente Tesorería te ponga pegas con poder acceder a la tarifa plana porque si no han transcurrido 2 años, ¿vale? Amelia pregunta que si hace más de 3 años me beneficié de la tarifa plana, me doy de baja y al mes siguiente o dentro de otro plazo. No, a ver, es decir, si hace más de 3 años que me beneficié, sí. Lo que significa es que yo me doy de baja, ahora imagínate, me doy de baja en noviembre
y ya me he estado beneficiando de la tarifa plana, tengo que dejar transcurrir de esa baja 3 años para volver a beneficiarme de la tarifa plana. ¿Vale? Venga, más cositas con esa tarifa plana. Cuidado, que no se puede reabrir, es decir, esto es un poco la cuestión que dice la compañera. Imaginad que hemos optado por aquello que decíamos, que me doy de alta por trimestres, de tal manera que como mi actividad es cíclica, me doy de alta pues 15 días un sitio, un mes, perdón, 20 días otro mes. En ese caso, antes se podría reabrir la tarifa plana, pero desde el año 2018 Tesorería interpreta que no, y que entonces tendrías que dejar transcurrir esos 2 o 3 años y ya me beneficié de ella, ¿vale? Con lo cual, las personas que vayáis a pagar cíclicamente el recibo, valorad, ¿vale? Valorad si es mejor estar dado de alta un año y pagar 60 euros, que en principio es una cuota que pueda llegar a ser asumible, y tener cotizado 12 meses, ¿vale? Porque si vamos a estar, imaginaros, dándonos de alta así de manera sucesiva en esas 3 veces al año, nos podemos encontrar que prácticamente en un mes entero de esa alta ya sería la tarifa plana de todo un año, ¿vale? Con lo cual eso, tened cuidado, ¿eh? Una novedad muy importante, ¿vale? Es que desde septiembre y demás ya se reconoce la tarifa plana para aquellas personas que hayan formado una sociedad y sean administradoras, ¿vale? Con lo cual eso es una lucha que ha llegado a su final supremo, con lo cual ya no la pueden denegar y se puede incluso solicitar con efecto retroactivo, ¿vale? También esos 60 euros de tarifa plana, si emprendemos en un municipio menor de 5.000 habitantes, que en Aragón puede ser eso bastante factible, entonces esos 60 euros duran 24 meses. Pero eso sí, tienes que estar empadronado en ese municipio en los 4 años siguientes al alta y mantener la actividad 2 años. Por aquello de vivo en Zaragoza, pero estoy al lado de Cuarte, hago como que me doy de alta en Cuarte para aparecer y así tengo 60 euros durante 24 meses. Vale, pues cuidado, ¿vale? Tengo que estar empadronado en ese municipio. Y luego, para las mujeres que se reincorporen después de la maternidad, se pueden beneficiar de la tarifa plana de 60 euros durante 12 meses. ¿Vale? Es decir, una mujer, pues solo es para mujeres, que haya tenido un hijo o una hija, solicita su descanso por cuidado de menor de 12 meses y vuelve a la actividad, se reincorpora durante 12 meses a la tarifa plana, independientemente de que la hubiera disfrutado ya con anterioridad, ¿vale? Es un beneficio que hay por reincorporarse a la actividad después de haber sido madre, ¿vale? Más cositas que os quería comentar, que no solo es la tarifa plana, ¿vale? Es decir, hay otro tipo de bonificaciones y reducciones, como la de ser padre o madre, ¿vale? Si vas a ser padre o madre, hay un 100% de bonificación, ¿vale? De un promedio de las 12 bases de autónomos. Y también, si estamos de baja de riesgo durante el embarazo, también tenemos ayudas, ¿vale? También, en el caso de que seamos personas mayores, esto ya es un poco sangrante, ¿vale? Porque con 65 años y 38 años y medio cotizados, la Seguridad Social te dice, venga, tranquilo, no pagues seguridad social, que estás muy bien para trabajar. No te jubiles, ¿vale? Pero, oye, sigue pagando, sigue cotizando en el sentido de tributar tus impuestos, que yo no te voy a pedir cuota de seguridad social porque has contribuido mucho, ¿vale? También hay ayudas para familiares colaboradores, ¿vale? Para gente con parejas de hecho, cónyuges que conviven y dependen de la persona que es la titular del establecimiento. No tienen derecho a la tarifa plana, pero tienen otra serie de ayudas y bonificaciones, ¿vale? Igualmente, para aquellas personas que están que compatibilizan su actividad con un trabajo por cuenta ajena, también puede suceder, ¿vale? Entonces, en ese caso, pueden optar entre la tarifa plana y otro tipo, y una base menor, que al final es pagar un poquito menos de seguridad social, ¿vale? No sé si tenemos por aquí alguna pregunta, me parece que sí. Amelia pregunta, ¿los 12 meses son a partir del mes que te das de alta o es el año natural? Hace 7 años que me di de alta en noviembre y perdí los 10 meses anteriores de beneficio. No entiendo, perdón, Amelia, la pregunta. 12 meses son a partir del mes 7 años. Sí, Sí, perdón, Amelia. te lo explico. Sí, igual mejor, perdón. Me tuve que dar de alta en noviembre. Pues, Vale. ¿Este mes de noviembre? no, estoy hablando de hace 7 años, cuando yo Vale, empecé. vale. Y entonces perdí 10 meses de bonificación porque, según me dijo el gestor, la bonificación era de año natural. Entonces me aplicaron 2 meses del año noviembre y diciembre del año que me di de alta y los 12 meses siguientes de reducción de cuota al 50%.
¿vale? No sé si sigue siendo así o si te das de Sí, alta en noviembre, cotizas los 60 euros de noviembre a noviembre y del otro noviembre al siguiente el 50% de reducción. sí, sí, es decir, cuenta, ¿no? Como ahora en teoría las altas tienen efectos desde el día que te das de alta, hace 7 años, tú te dabas de alta el 29 de febrero, Amelia, y el alta era desde el 1, ¿vale? Por mucho que fuera el último día del mes. Hoy, en este año que ha sido bisiesto, si tú te das de alta el 29 de febrero, tu alta empieza el 29 y desde esa fecha, ¿vale? Tú cuentas los 12 meses, ¿de acuerdo? Y a partir de esa fecha ya tienes pues el 50%, que son otros 6 mesecitos más, y luego ya tienes el 30%, que son otros 6 mesecitos más. Al final la tarifa plana ahora dura 24 meses, ¿vale? Ha Vale. ido mejorando y ha ido ampliándose. En tu caso, si te das de alta ahora, como han pasado bastantes años, hace 7 años, han transcurrido No, los no, yo 3 sigo, años. sigo estando de alta. Ah, vale, O sea, lo que vale, pasa vale. que por lo que decías me ha parecido entender que ahora sí que no pierdes el año completo como lo perdí yo, que No, solo me claro, perdí si tú, 2 meses. claro, tú te mantienes de alta, se cuenta de fecha a fecha, no por mensualidades, ¿vale? Porque ahora las altas son de fecha a fecha, Vale, ¿vale? Muy bien, gracias. nada. Bueno, respecto a esto, de las otras bonificaciones que hay, como era una sesión que pretendía ser un poquito más ágil, y ya si queréis lo dejamos para otras preguntas o dudas que pudierais tener en relación con el tema, sobre todo la habitualidad, que veo que es la que más juego da, ¿vale? Sí que me gusta concienciar a la gente el poder decir, ¿para qué pago la cuota de autónomos? ¿No? Es decir, que parece un impuesto, ¿no? Pues bueno, que sepáis que la cuota de autónomos lo que hace es, por los principios de contribución social, que sepáis que un autónomo no está desprotegido socialmente, que tiene derecho a todo esto que veis aquí, ¿vale? Que son las prestaciones, ¿vale? Con lo cual, esos 60 euritos que pagamos al principio o los 200 y pico euros que pagamos después, tiene su traducción en que tengo derecho a la asistencia sanitaria, ¿vale? Importante, porque en otros países pues hay que hacer seguros complementarios y demás, eso hay que valorarlo, ¿vale? Que se tiene la prestación de maternidad o paternidad, que ahora es diferente, que se llama nacimiento y cuidado menor de 12 meses, ¿no? De riesgo durante el embarazo, prestaciones más dolorosas, pero que hay mucha gente que lo desconoce, cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades. Es decir, por caer enfermo o enferma, los autónomos cobran una prestación, que hay gente que no lo sabe, ¿vale? Lo que pasa es que el Estado no te avisa. Eres tú la que proactivamente, como persona, tienes que solicitarlo. Si lo desconoces, ¿vale? Es decir, que la cuota de autónomos conlleva una serie de beneficios si estamos dentro de esos rangos y demás, ¿vale? Prestaciones de viudedad, orfandad, el famoso cese de actividad, que es el paro de los autónomos, que no se conocía mucho y ahora con la pandemia, por desgracia, está muy de moda, ¿no? El CATA, PECATA, POECATA y todas estas cosas de la versión pandemia, ¿no? Que digo yo. Con lo cual, esto era un poquito lo que yo os quería plantear en esta horita, que no da para mucho, ¿vale? Pero ahora me ofrezco, pues si queremos abrir micro, queremos abrir cámara y demás, para que si queréis podéis decirme alguna dudita que os haya podido quedar, ¿vale?